Está con nosotros, pues, como cada viernes, la arquitecta Vanessa Molina. Muy buenas, bienvenida. Buenas tardes. Hoy hemos coincidido un poquito, en el tono. Un poco. Un poquito. Pero siempre coordinadas. Sí. Bueno, pues nos vamos de viaje hacia uno de los pueblos más bonitos de España. Así, además, lo ha publicado el National Geographic, y uno de los destinos rurales por excelencia de toda España. Es uno, sin duda, de los pueblos más bonitos, y bueno, pues vamos a hablar de ello desde el ámbito arquitectónico, porque tiene 900 años esta villa medieval y, desde luego, arquitectónicamente es una maravilla, nunca mejor dicho. Claro que sí, María. Sabes que cuando se acerca verano, primavera, siempre hablamos pues de los destinos más turísticos, pues ¿por qué no hacerlo en invierno también, verdad? Y este es un pueblo muy recomendado para visitar en invierno, porque justo ahora en enero hace 900 años, como acabas de decir, ¿vale? En el que este pueblo sigue en pie. Es un pueblo medieval, muy bonito, y pasear por sus calles es como si pasaras por un museo arquitectónico, porque ahora veremos que mantiene parte, o bueno, muy bien conservadas, por lo menos, muchísimas edificaciones de la época medieval. Entonces, pasar por ahí parece que atravesamos un poco las fronteras del tiempo y nos situamos en un lugar que está en Guadalajara, en Sigüenza, se llama este pueblo, y bueno, yo creo que si podemos deberíamos visitarlo, porque sí que muchas veces tenemos siempre la intención de salir fuera de nuestro país para encontrar cosas que nos llaman la atención, que vemos como muy exóticas, pero jolines, es que tenemos dentro de nuestro país zonas increíbles, y por qué no verlas, ¿no? Vamos a hablar de Sigüenza. Fijaros, una de las edificaciones más distintivas de Sigüenza es la fortaleza, ¿vale? El castillo medieval. Este castillo es un castillo del siglo XII, ¿vale? Y se construyó como símbolo de la victoria cristiana en la época de la Reconquista. Y entonces hubo un obispo, Bernardo de Agen, que en 1124 mandó construir este castillo. Él no se encuentra entero, ¿vale? Porque bueno, a lo largo de las épocas ha ido perdiendo algunas de sus partes, como por ejemplo la Alcazaba, que era una estancia muy representativa del castillo, pero sí que mantiene, pues vemos dentro de ella, a ver si podemos ver alguna imagen en la que vemos el patio central, que dispone, tiene varios patios, pero hay un patio que es muy llamativo, muy representativo del castillo. En la parte central tiene un pozo, también pues hecho con todos los alardes y ornamentos de lo que era la época medieval, y dispone de una capilla, dispone vemos los balcones siempre con madera, esos ornamentos en madera, los claustros, y bueno, llama muchísimo la atención porque las estancias que quedan y que se han conservado están muy bien conservadas. De hecho, está en uso, es un edificio que ha sido reconvertido su uso ahora a parador nacional. Entonces es una parada obligatoria siempre que llegas a También nos daría para una sección, hablar de los paradores nacionales tan bonitos que tenemos en España. Muy interesante, y fíjate que eso es una cultura, lo de los paradores, que se ha ido perdiendo, porque acuérdate que un poco que en la época de nuestros padres, como ibas a una ciudad y siempre pasabas por el parador, ¿no? Pues vamos a recuperar esto, porque el turismo de paradores también es muy interesante, hablaremos de ello. Bueno, fíjate, estamos viendo la panorámica ahora mismo del castillo, y la verdad es que es una fortaleza, como ellos llaman, un tesoro medieval que impone. Totalmente. Es que fijaros que además tiene un volumen que se ha conservado, una superficie muy importante de esta edificación, por lo cual pues vemos aquí toda la panorámica del pueblecito, y como comento, pasear por sus calles es un paseo inigualable de arquitectura, ¿vale? Vemos a lo largo de esta manera de caminar y de atravesar estos sinuosos caminos, edificaciones que, como comento, nos trasladan a otras épocas, ¿no? Como vemos, la iglesia de San Vicente, con ese pórtico románico precioso y también muy bien conservado. Vemos la iglesia de Santiago, también en Sigüenza, que esta iglesia fue bombardeada en la Guerra Civil, pero se reconstruyó una parte y también es digna de ver. Vemos los restos de la torre defensiva, que fue levantada durante el dominio musulmán, que a ver si encontramos también alguna imagen, pero es que todo es bonito, es que la manera de recorrerlo... Además, porque es un oasis natural, porque el entorno que tiene es maravilloso. Está el Parque de la Alameda, que es uno de los espacios también más reconocidos de este pueblo, y yo creo que de visita, por ejemplo, de visita en familia, con los amigos, o así el típico fin de semana que te escapas a una casita rural, a mí lo de los pueblecitos así medievales me parece increíble. Ir paseando, te paras en un bar, en una tiendecita,
y luego además ese entorno alrededor natural, pues me parece una excursión perfecta. Claro, ya no solo, fíjate, yo cada vez que voy a un pueblecito así pequeño, donde siempre paro es en la plaza, ¿verdad? Como en la plaza del pueblo, porque ahí ocurren un montón de cosas. Y fijaros que esta plaza también tiene su historia. La Plaza Mayor de Sigüenza fue construida en la Baja Edad Media, porque ellos se dieron cuenta, bueno, fue construida como símbolo de paz, ¿vale? Por lo que toda la situación política que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Pero al final se construyen las plazas, está también cuando entendemos que los habitantes de ese pueblo necesitan un lugar donde sociabilizar y un lugar donde comerciar, ¿verdad? Entonces siempre, si vemos estas series o películas inspiradas en esta época, siempre vemos una plaza donde, bueno, están ahí todos los mercadillos, donde está el carpintero, donde se vende, pues, yo qué sé, pues toda la carne, ¿no? Los oficios de toda la vida. Los oficios de toda la vida, los gremios, ¿no? Como se decía antes, y esta plaza, pues cómo no, también fue construida con tal fin, y sigue siendo un lugar donde se sigue comerciando, donde hay las típicas tiendecitas, donde la gente se sienta en esos bancos y donde gira el resto del pueblo, ¿no? De Sigüenza. Y bueno, lo que acabas de comentar, el Parque de la Alameda, fíjate, me llamó mucho la atención porque hablamos mucho actualmente los arquitectos de la regeneración urbana, de los pulmones verdes, de lo sostenible. Pues fíjate que en aquella época, estamos hablando del siglo XII, ya se entendió que era necesario elaborar un parque como necesidad de que toda esa edificación y de que el urbanismo que se estaba planificando ahí también fuera una herramienta para regenerar el pueblo, porque este parque estaba situado, igual que la plaza, cerca entre el río y la catedral, ¿vale? Entonces, lo que estaba ocurriendo en esa zona es que se estaba proliferando el uso de viviendas, pues, de la gente más humilde, viviendas menos bonitas, y entonces dijeron, bueno, esto necesita una regeneración, ¿cómo lo hacemos? Siempre con lo natural, ¿verdad? Pues por eso instalaron ahí la plaza y el Parque de la Alameda, que sirvió como pulmón de lo que sigue siendo un pueblo muy, muy bonito. Como arquitecta, cuando visitas este tipo de pueblos, imagino que, bueno, que me puede pasar a mí como cuando veo un programa de televisión o una película, ¿no? Te das cuenta de cómo ha cambiado el paisaje urbano, ¿no? Y también qué bien se edificaba hace 900 años, que prácticamente las construcciones, los edificios y las calles están igual, aunque obviamente han sufrido alguna reforma, ¿no? Claro, fíjate que a nivel constructivo, claro, es interesante entender de qué fecha data cada cosa, porque claro, los medios técnicos que tenemos hoy en día pues eran impensables en el siglo pasado, ¿no? Pero al final todo se resume a una actitud. Y esto, yo fíjate, se lo digo siempre a mis hijos, y es que para mí existe una sola manera de hacer las cosas y es hacerlas bien. Entonces, con los medios que tengamos, con los que tengamos a nuestro alcance, pero esto es extrapolable a todo lo que hagamos, no solo a la arquitectura, hazlo bien, ¿no? Y entonces vuelves a entender que estas arquitecturas pasadas, en estas épocas históricas, se trataba de hacer lo mejor que se podía. En cuanto al urbanismo, como lo que acabo de comentar, volvemos a utilizar siempre el sentido común más básico. Vamos a ver. Y los materiales también más naturales, más puros, ¿no? Más naturales, menos perjudiciales para nuestra salud, para nosotros mismos. Buscamos el tema de la luz, buscamos el tema de protegernos, porque al final la arquitectura empezó en una cueva, ¿no? Entonces, ¿qué era una cueva? Un refugio, y sigue siendo un refugio nuestras arquitecturas. Nos debemos protegernos pues, con los medios que tengamos de la lluvia, de las inclemencias meteorológicas, debemos proteger a nuestra familia, éramos cazadores, bueno, pues todo esto lo vemos en estas edificaciones, en este caso con piedra, claro, como era la época medieval, pero fijaros qué ornamento y qué manera de acercarnos a lo natural de manera tan trabajada, esas fachadas, esos usos. Fijaros, la fachada de la catedral, vemos allí eso. ¿Por qué esos tonos rojizos? Y es que todo tiene su explicación. ¿Por qué esos tonos rojizos de la catedral? Porque los pinos con los que se empezó a edificar esa fachada, esas maderas se tiñaron de color rojo porque el terreno de esa zona eran areniscas. Entonces el viento hacía que arrastrara esa arenisca, se impregnara en la madera y por eso ese color rojizo que vemos en la catedral de Sigüenza, ¿no? Entonces todo tiene su explicación
aunque pensemos muchas veces que es forzado y que es artificioso, muchas veces ni lo son, simplemente hay que intentar entender las cosas desde el principio. Aparte, obviamente, de pasear por sus calles y disfrutar de su gastronomía, todos estos destinos tienen muchos más atractivos, y en este caso cuenta con 2 restaurantes con estrella Michelin. Importante, importante. Claro. Claro que sí. Yo creo que esto ya a mí me invita. Sí, sí, invita a muchísima gente, y es que es verdad que el tema de la gastronomía nos invita a todos, ¿verdad? Pero si además está rodeado de un entorno tan bonito y sobre todo tan llamativo de que hayan podido conservar un pueblo. Por esa zona conozco a algunos más, pero es verdad que esto es un museo arquitectónico, este pueblo. Entonces, si además está acompañado de buena comida, pues muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Me ha encantado este recorrido por uno de los pueblos más bonitos que tenemos en España, y hasta la próxima sesión, hasta el próximo tour. Claro que sí. Un placer. Bueno, pues precisamente